Dios va poco a poco le va conduciendo a ella a un local donde ella va a poder congregar y pasar a tomar la Santa Cena junto con los hermanos en una congregación. Pero por mientras va a estar, nosotros vamos a estar haciendo esto, ¿no? Como pastores vamos a estar yendo a su casa, llevando la Santa Cena para ella, para su mamá y para los demás que van a estar veniendo junto con ella. Pero si usted puede congregar, ¿qué le impide? Amén. Vamos, amados, ser practicantes de lo que la palabra de Dios dice, que es importante, no dejando pues de congregar. Amén. Que Dios le bendiga. Paso la palabra para el pastor José, porque hoy tenemos un asunto muy emocionante, muy especial y poderoso de la palabra. Amén. Qué importante realmente es la iglesia en la vida de un cristiano. El congregar, el ser parte del cuerpo local, de la iglesia local. De estar juntos, ¿no? Sí, de la reunión y para practicar la palabra, para practicar los principios de la palabra y también como se dice, ¿no? El presentar nuestras alabanzas, nuestra adoración al Señor, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, recibir su palabra, todo ello a veces pasa a ser algo alternativo si tengo tiempo, si me da la hora. Sin embargo, tiene que ser algo parte de nuestra vida, ¿no? De lo que practicamos, y inclusive es una buena costumbre. De hecho, el no congregar se vuelve una mala costumbre. Y el libro de los Hebreos nos estaba advirtiendo para no dejar de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre, ¿no? Yo digo así, por mala costumbre. Hasta nos amonesta, ¿no? Porque uno realmente empieza a pasar a un tiempo de frialdad, un tiempo de normalidad, y poco a poco nos volvemos cristianos que caminan naturalmente. Tibios. Y realmente esto no es útil ni para nosotros ni para lo que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Entonces vamos a esforzarnos, vamos a los padres a enseñar a sus hijos a congregar. Por costumbre tenemos nuestra costumbre de familia es reunirnos en la congregación, sea el lugar donde usted vaya, o tal vez usted está buscando algún lugar para congregar. A veces es bueno tener este tiempo donde esperamos en Dios para que Él nos guíe al lugar correcto. Siempre digo que a veces coincide que el lugar correcto está cerca de tu casa, a veces hay que hacer un esfuerzo, pero necesitamos buscar el alimento de la palabra del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 3, Dios estaba hablando por medio de Jeremías y dijo: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrán al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Hablando acerca de un verdadero tabernáculo. Entonces, mientras esto no llegue a suceder, Dios ha dejado a su pueblo a cargo de pastores que cuiden de las ovejas del Señor. Pero no solamente un lugar de entretenimiento, no es solamente un lugar para las personas buscan algo de mostrarse tal vez. No, es algo de responsabilidad, es un lugar donde tenemos que tomar cuidado de las ovejas del Señor, y ciertamente la preparación, el estudio, la oración, la dedicación para el servicio del Señor tiene mucho que ver para la calidad de alimento que estamos presentando. Vale la pena mencionar que cuando llegamos a Chincha por primera vez hace varios años atrás, muchos años atrás, se despertó un celo entre pastores. Aquí hay un celo bueno que podemos rescatar. Era de que se provocó a las personas, a los que llevan la palabra, a considerar mejor la palabra, considerar mejor a profundidad los escritos de la palabra, y no solamente a pasar a repetir lo que escuchamos de otro. Yo mencioné también que todos crecemos de esa forma, ¿no? Nadie nace de nuevo y ya se sabe toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis. Necesitamos un proceso de crecimiento, necesitamos ir a un lugar donde nos preparemos, donde nos capacitemos tal vez, ¿no? O poco a poco, con mucha disciplina, recibir de la instrucción del Señor de alguna forma, ¿no? Va a tomar más tiempo si es que queremos hacerlo por nosotros mismos,
y vamos a necesitar mucha ayuda de todas maneras, porque podemos ser engañados si queremos hacerlo por nosotros mismos, como escuché a un líder una vez diciendo, no, yo aprendo por mí mismo. Y nadie me enseña. Nos va a tomar mucho más tiempo y necesitamos tener cuidado de saber distinguir, porque el engañador, el enemigo, también aprovecha estos momentos de vulnerabilidad que no conocemos las escrituras para tal vez desviarnos o lanzar algunas cosas que contaminen la palabra, porque el interés del enemigo es detener la iglesia. Entonces vamos a tener sabiduría, vamos a tener el temor de Dios y someternos al ministerio de la enseñanza, someternos a ministros más maduros que tengan ese temor de Dios, que tengan ese deseo genuino de querer crecer y agradar a Dios, que están por lo menos, tal vez no en el nivel ya, ¿no? Sino que todos estamos creciendo, pero por lo menos ya tomó la decisión de querer vivir para Dios de manera genuina, que no está allí por interés, que no está allí de manera inmadura, pero que desea, no conoce tal vez todo de la palabra, yo tampoco conozco todo de la palabra, pero ya tiene en su corazón el deseo de agradar a Dios y desea con mucho temor presentar una palabra equilibrada, una palabra que con el temor de Dios y con la dirección del Espíritu Santo pueda traer sustento, apaciente y alimente al pueblo del Señor. Estamos entonces en un tiempo de enseñanza, de instrucción de la palabra. Y gracias a Dios, aunque nuestro programa radial tiene un tiempo límite de hora, pero gracias a Dios podemos volver al mismo asunto e insistir con algunos puntos hasta que ciertas verdades queden firmes, hasta que ciertas verdades queden establecidas en los corazones de las personas. Y estábamos estudiando en estos días de programa sobre el ministerio de Jesús cuando se habla respecto a la sanidad física, la sanidad de los cuerpos físicos. Muchos ataques, muchos puntos de vista existen en este asunto. Sin embargo, tengo noticias para usted. Dios sigue sanando hoy. Su poder no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo Dios dador de vida, Esto es. no de muerte. Él sigue siendo luz y no hay tinieblas ningunas en él. Él tiene el interés entonces de que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Por lo tanto, si yo me pego a lo que dice la palabra, voy a tener una fe firme para poder recibir del poder de Dios. Estábamos hablando de Jesús y cómo él desarrolló su ministerio que el Señor le había encomendado, que era también un ministerio de sanidad. En el libro de Hechos, si me puedes ayudar, en el libro de Hechos, en el capítulo 10, vamos a seguir hablando mejor, más interés es mantener la grabación. Yo lo voy a ir en mi Biblia, en Hechos capítulo 10, verso 38. Mencionábamos en otra oportunidad que este mensaje se llevó a todo lugar, del boca a boca. No había programa radial en ese tiempo, no había WhatsApp, pero se transmitía oralmente. Dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ustedes saben, en ese tiempo no había la radio, la televisión, internet, entonces el entretenimiento era el boca a boca. El boca a boca, y eso llegaba más rápido que lo que Jesús demoraba en llegar a la próxima ciudad. Ya había llegado el rumor a esos lugares que Jesús estaba llegando. Había un dicho, había algo, un mensaje que había recorrido todo el lugar. Verso 38 nos dice cuál era ese mensaje. Que Dios había ungido con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos que esta unción con la que Dios ungió a Jesús tenía el propósito de sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Sanar a quiénes? A los oprimidos por el diablo. Entonces puedo decir desde este versículo, Dios es el que sana. Dios no es el que oprime, Dios es el que sana. El diablo es el que oprime, pero Jesús fue ungido para sanar a los oprimidos por el diablo. La enfermedad es una opresión del diablo, no es una herramienta de Dios. Y no es una bendición de Dios. No es algo que dice, no, viene el paquete, parece malo, pero por dentro es bueno. No. Dios no cambia, su palabra no cambia, su voluntad no cambia.
Necesitamos entonces tener la humildad de abrirnos a lo que dice las Escrituras y entender que Dios está de parte de la vida. El diablo es el que está en el negocio de robar, matar, y destruir. Pero Jesús, Dios el Padre, todo el reino de Dios es para que tengamos vida y vida en abundancia. Son dos fuentes y dos fuentes únicas. No se intercambian de papeles, no utilizan un momento la herramienta del otro. Dios tiene sus propias herramientas para provocar crecimiento a sus hijos. Amén. Ciertamente Dios puede permitir algunas cosas, pero simplemente a veces son por nuestras propias elecciones que van a traer consecuencias negativas. Pero no es que Dios está utilizando al diablo para provocar cosas en nuestra vida. Dios tiene sus medios para provocar crecimiento en nosotros y es su palabra. Es el congregar, el practicar la palabra, y allí vamos a ejercitar paciencia con el hermano, amor al prójimo, perdón, misericordia. A veces queremos misericordia también para nosotros. Entonces Dios tiene formas en las cuales podemos ejercitarnos para lo que Dios desea. Amén. De hecho, hasta el presentar nuestras alabanzas a Dios, a veces necesitamos sobreponernos a que no tengo ánimo, para levantar mis manos aún así, porque yo sé que hay un Dios que está recibiendo mi alabanza. Aleluya. Entonces Dios tiene métodos, y todo lo que Dios dejó en la iglesia para practicar va a producir el crecimiento que Dios desea. Amén. Ciertamente van a presentarse situaciones, problemas, dificultades, porque estamos en un mundo caído. Pero no significa que Dios va a hacer a propósito cosas para que nos van a hacer mal, para Dios recién provocar crecimiento en nuestras vidas. Entonces vamos a abordar, y de aquí en adelante vamos a tocar tal vez el nervio, yo digo del diablo, porque el diablo es el que está más interesado en pervertir la verdad. Porque está mencionado en la palabra que un poco de levadura, ¿no?, fermenta toda la masa. No necesita mucho. No necesita mucha porción de engaño, pero un poco ya puede convertir toda una buena masa que puede alimentar, y la pervierte, la leuda. Y ese es el interés principal del enemigo, el pervertir la verdad con una dosis, ¿no? Permite un poco de verdad con un poquito de engaño, con un poquito de mentira, cosas que suena bien, sin embargo su fin no es el de traer la vida o la verdad, sino el engaño. Hablando acerca de este pasaje, entonces vemos que Jesús tenía un ministerio de sanidad. Jesús había sido ungido con poder, Dios lo había aprobado, tenía el respaldo de Dios en esa unción, una confianza de Dios, ¿no? Muchas personas no consideran esto, pero la unción de Dios en nuestras vidas es Dios confiándonos su poder, se supone para exaltarlo a Él y no a nosotros mismos, y con estos milagros llevar a las personas su atención a la palabra, a Dios, al reino de Dios. Amén. Jesús entonces tenía este ministerio para desarrollar, y en el libro de Mateo en adelante estuvimos viendo la forma en que Jesús desarrollaba este ministerio de sanidad, recorriendo toda Galilea, enseñando en las sinagogas, era el lugar de congregación, predicando el evangelio del reino. Esto yo lo veo también predicando, anunciando desde afuera, pero enseñando y tomando tiempo para la instrucción de la palabra. Y ahí es donde vemos la importancia que tiene la enseñanza en las iglesias. Porque la enseñanza firma uno. Es tan importante que Dios capacitó, llamó a un grupo específico para que sean maestros. Para enseñar al pueblo. Así como hay apóstoles, evangelistas, pastores, pastores y maestros, ¿no? Así como es importante el oficio de cada uno de estos, existe un oficio específico que toma la palabra y nos hace comprender, nos hace entender de manera fácil, de manera... la unción facilita las cosas para que las personas crezcan y se establezcan en la verdad. Entonces, muchas personas han relegado el oficio del maestro a las maestras de escuela dominical que enseñan a los niños, y es una bendición. Sí, es una bendición. ¿No? Algunas tienen un llamado específico para los niños, pero estamos hablando de un llamado para el cuerpo de Cristo.
Estamos hablando de los 5 dones ministeriales, que ninguno es mayor que el otro. Todos son esenciales, importantes en la iglesia. El único que tiene mayor representación es el pastor porque se queda con la iglesia local. Sin embargo, los otros 4 son necesarios. Necesito exponer mi congregación a estos otros dones del ministerio, estos 4, porque cada uno, inclusive el evangelista, necesita pasar por mi congregación porque va a despertar el celo por ganar vidas, ganar personas para Cristo. Entonces, cada uno de estos 5 dones del ministerio tienen un propósito de edificar el cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. Efesios capítulo 4. Sin embargo, cuando hablamos de la enseñanza, Jesús también tenía un ministerio de enseñanza. Jesús tenía los 5 dones operando. Él era apóstol, es el apóstol de la fe. Él es también pastor, príncipe de los pastores. Él también era profeta, ¿no? La mujer en Juan capítulo 4 dice, yo creo que tú eres profeta, ¿no? Jesús mismo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Ciertamente también era un buen promulgador del evangelio, ¿no? Un amado evangelista. Y también era maestro, ¿no? O rabí, como lo llamaban. Pero es que Jesús enseñaba hasta con parábolas para hacer entender a las personas principios espirituales con ejemplos de la vida natural. Entonces Jesús tenía estos 5 oficios, el único que tenía estos 5, ¿no? Estos 5, porque la unción en Jesús era completa. Mencionamos en alguna oportunidad que esa unción que estaba sobre Cristo luego fue derramada para todo el cuerpo. Amén. De tal manera que uno toca con un área, otro toca con otra área, pero la unción corporal plena estaba primeramente sobre Jesús. Bueno, vemos a Jesús entonces con un llamado para sanar. Tiene una responsabilidad dada por Dios, ¿no? Tiene la responsabilidad dada por Dios para sanar a los enfermos, pero Jesús tiene una forma, un método de operar, que era primero presentar la palabra. Primero exponía los principios de la palabra de Dios, enseñaba, anunciaba, predicando, pero luego nos dice sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué es importante la enseñanza de la palabra? Ciertamente hay evangelistas, como Felipe, por ejemplo, que llegaba a cierto lugar y los paralíticos y cojos eran sanados por causa de la predicación del evangelio. Entonces vemos que existen señales que acompañan un mensaje, que acompañan el evangelio, pero también encontramos a Jesús con una estrategia de a todo lugar donde él iba a enseñar para que las personas estén expuestas a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra produce fe. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Muchas personas que tienen problemas, tienen necesidades y quieren el poder de Dios interviniendo en sus vidas, la urgencia es tal que no quieren exponerse a la palabra. Sin embargo, el poder sigue a la palabra. Exactamente. A veces hemos descuidado nuestra vida espiritual y la urgencia del problema nos hace estar desesperados y quiero ir a un lugar donde el poder de Dios está operando para que alcance mi cuerpo. Gracias a Dios, Dios es misericordioso y sana a las personas por los dones del Espíritu Santo a pesar de la condición espiritual o madurez espiritual de algunos. Sin embargo, Dios espera que todos crezcamos. Amén. Dios espera que todos lleguemos a la madurez espiritual. Dios desea que todos tengamos un conocimiento, pero por lo menos medio alto, de su palabra. Por ello necesitamos conocer la palabra o ser amantes de la palabra. Amén. Amantes de lo que la palabra de Dios dice. Ser dados a la palabra, de buscar lugares donde se estudia, donde se aprende. Amantes de lo que la palabra de Dios dice, desear el alimento, eso es lo que alimenta. Aleluya. Como siempre digo, la prédica motiva. La prédica te ponen como una inyección de una cafeína, ¿no? Te anima. Pero la palabra enseñada es como la leche que te alimenta, nutre. Aleluya, así es. Necesitamos de la prédica, necesitamos también de la enseñanza. Porque si no, solo vamos a tener cristianos entusiasmados pero vacíos. Y el otro lado también es perjudicial. Podemos tener muchos cristianos llenos de la palabra pero sin entusiasmo. Así es. Cabezones, yo digo, ¿no? Llenos de palabra,
pero sin ánimo para llevar y extenderse al necesitado. Entonces necesitamos, ¿te das cuenta? No hay en el cuerpo de Cristo un superestrella que pueda hacerlo todo. Nos necesitamos unos a los otros. Aleluya. Pastores, ministros, nos necesitamos unos a los otros para llevar al crecimiento, a la madurez, a la congregación que Dios nos ha confiado. Amén. Necesitamos la visita de algún predicador. No solamente, gracias a Dios, vienen a veces, ¿no?, como llamamos, ¿no?, los gringos, ¿no?, los misioneros. Sí. Pero gracias a Dios, en el campo misionero yo he encontrado muchos peruanos haciendo obra misionera, llevando la palabra. Así Entonces, es. no es solamente objetivo de, como decimos así, los de ojos azules. Gracias a Dios hay muchos peruanos, he conocido muchos peruanos en el campo misionero en otras naciones que llegan y predican su palabra, y qué bendición saber que son de nuestro país. Volviendo al asunto, entonces, Jesús está exponiendo la palabra, está exponiendo los principios, y ahora vemos por qué. Vamos al capítulo 6 de Marcos. Capítulo 6 de Marcos, Jesús está teniendo este ministerio. Primero tiene el hábito de presentar la palabra, para después las señales, el poder, pueda confirmar la palabra. Amén. Esta era la forma de trabajar, de operar de Jesús. Primero la palabra, después el poder. Primero los principios, después las manifestaciones. Amén. Y las personas eran sanadas. Tanto era que en el libro de Lucas, antes de leer Marcos, en el libro de Lucas, las personas ya tienen esa costumbre de Jesús, ¿no? En Lucas, en el capítulo 5, dice que Jesús estaba en una casa y el poder de Dios ya estaba ahí para sanar. Pero Jesús siempre tomaba, y es que había mucha resistencia también en el tiempo de Jesús. Tomaba su tiempo, ¿no? Pero Jesús tenía esa diligencia. Vamos a Lucas capítulo 5 y nos dicen en Lucas capítulo 5, verso 17 estoy citando, dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. O sea, era la crema de la crema. La nata estaba ahí. Los más conocedores de la ley, los fariseos, los principales estaban allí. Imagínate un expositor de la palabra. Estoy delante de seminaristas, de conferencistas, De aquellos que saben mucho, top, vamos a decir así, de ¿no? línea. Y si advierten un error, un posible error doctrinal, pues ahí está lo que necesitaban para descalificar. Exactamente. Así estaba Jesús, pero gracias a Dios Jesús conocía la palabra, conocía el mensaje y tenía la confianza que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Dice, habían venido estos doctores, estos fariseos, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Gracias a Dios, nunca he encontrado en la Biblia que el poder de Dios está allí para enfermar. Gracias a Dios, Dios no enferma, Dios sana. Su poder sana, su poder es sanador. Después vamos a tocar el asunto sobre por qué cristianos enferman, inclusive por qué cristianos mueren enfermos, mueren prematuramente. Este asunto es amplio, ¿te das cuenta? Y gracias a Dios tenemos tiempo, en cuanto Dios nos continúe dando luz verde para seguir ahondando en este asunto, pues sin temor, ¿no? Inclusive vamos a abordar algunas, yo digo así, creencias favoritas que tal vez necesitamos de la palabra para corregir, porque si no, no vamos a tener esa fe saludable. Jesús entonces tomaba el tiempo para exponer la palabra para que la fe se afirme en el corazón de las personas y puedan recibir el poder. Al punto que recibían. La incredulidad no recibe de Dios porque está cerrada, no cree. La duda va a ser un pie adelante y un pie atrás. Sí, pero no. Sí, pero la situación es esta. Y tampoco va a recibir de Dios, o si recibe lo pierde rápido. Así es. La duda, el temor, todos ellos son enemigos de la fe. Principalmente la incredulidad. Son barreras para recibir el toque de Dios en nuestros cuerpos. Sin embargo, Jesús era conocedor de las artimañas del enemigo, así que presentaba la palabra. La palabra es como la luz que ilumina
y primeramente muestra la condición en que se encuentra todo, pero también descubre el error, las tinieblas, y cuando la luz es presentada, las tinieblas tienen que retroceder. La palabra es como un cuchillo que va sacando lo malo. Amén. Mira que muchas personas habían escuchado el mensaje y la Biblia nos dice que ya estas personas ya venían con fe. No estoy citando solamente a la mujer de flujo de sangre que oyó hablar de Jesús y vino por dentro. ¿Te das cuenta? Eso es lo que produce la enseñanza de la palabra. Escuchar la palabra va a provocar fe en nuestros corazones y ya venimos confiados para recibir. Escuchar la palabra y tener un corazón listo para recibir. Si uno pregunta a las personas, si yo impongo mis manos sobre ti, ¿crees que serás sanado? No lo sé. Espero que sí. Bueno, si es la voluntad de Dios. Y escuchamos diferentes respuestas. Sin embargo, la mujer de flujo de sangre salió de casa confiada, sabiendo, si toco su sanaré. Oh, qué lindo es escuchar esa respuesta. ¿Crees que si yo impongo mis manos sobre ti en esta noche, serás sanado? Sí, creo que seré sanado. La Biblia nos dice en el libro de Lucas también que 4 amigos están llevando a sus amigos a Jesús para sanar, y él es paralítico y no encuentran lugar en la casa porque está llena. Suben a su amigo al tejado, apartan el techo, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y la Biblia nos dice que en todo esto Jesús está viendo la fe de ellos. Oh, aleluya. Qué bueno es cuando las personas vienen con fe. Qué bueno es cuando las personas no están llenas de incredulidad, pero están llenas de fe para recibir. Y lo interesante es la fe de los que subieron a él y la fe del que se dejó subir. Dejó subir. Porque él no puede caminar. Entonces la fe se está manifestando en todo lo que ellos están haciendo. No es que destruyeron la casa, no es una desesperación, están yendo con fe. Hay muchas situaciones donde la gente se conmueve, y a veces como ministros, predicadores, hemos visto gente que está dolorida, está atormentada, ves su temor en sus ojos. Entonces uno dice, el poder está allí, pero en una situación de esta, la persona no está lista para recibir. Una de las razones por las cuales los cristianos no se sanan el día de hoy es porque están cerradas para recibir. Están más focadas en su problema, están más focadas en lo que dice, en el dolor. En el dolor, en la circunstancia, en el hinchazón, el tamaño del problema, y no tienen su conciencia en lo que la palabra de Dios dice. Y esto es un limitante para recibir. La importancia es el de dejar que la palabra se establezca en nuestros corazones primero, un fundamento en nuestros corazones. Lucas capítulo 6, también encontramos este principio, y mira lo que dice en el versículo 12. Jesús fue a un monte y pasó la noche orando. Al día siguiente, cuando se levantó, ¿no? Al día siguiente, versículo 17, descendió del monte y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén, de las costas de Tiro, de Sidón. Mira, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. No vinieron para ser sanados después de oír. Vinieron primero para oír, porque sabía que iba a haber enseñanza. Pero no es oír cualquier cosa. Necesitamos entonces instruir, ¿no? Porque como dijo Jesús, la fe es como la semilla. Si quieres tener una cosecha de tomates, ¿qué tipo de semilla tienes que plantar? Semilla de ¿De zanahorias? No. No vas a tener tomates, vas a tener zanahorias. Si quiero papas, esas papitas tan ricas, ¿qué tengo que plantar? ¿Qué semillas tengo que utilizar? Semillas de papas. La Biblia nos muestra que la palabra de Dios, sus promesas son como semillas. Si quiero tener una cosecha de cierta calidad, de cierto tipo, necesito tomar la semilla que corresponde a esa calidad o a ese tipo. Entonces, gracias a Dios, en la palabra encontramos semillas para fe, ¿no? Semillas que van a producir fe para sanidad, fe para finanzas. Oh, aleluya. A muchos les gusta escuchar sermones sobre finanzas y bendición. Claro, están utilizando las semillas de la palabra para producir fe en esa área.
Pero no es todo lo que la palabra tiene para decir. No es solamente Esto prosperidad. es. Gracias a Dios que Dios desea que toda nuestra vida prospere. Además de la financiera. En todas las áreas. Pero que prosperemos en todas las cosas. Inclusive en nuestra relación familiar. Gloria a Dios. Yo hubiera dado un gloria a Dios en ese momento. Aleluya. Inclusive en la forma en que nos relacionamos con los hijos. Existe la semilla correcta para producir fe en el área correcta. Entonces, si vemos la palabra como ese saco de semillas que va a producir lo que yo necesite en mi vida, existe la semilla correcta que necesito escoger para plantar en mi corazón y provocar fe en mi vida. Entonces, las personas están viniendo para sanar. Entonces, necesita sembrarse la semilla específica para esa. Por eso es que venían para oír. Y Jesús anunciaba: el Espíritu del Señor está sobre mí para sanar. Esta es la semilla correcta. Aleluya. Hay un poder que va a tocar tu cuerpo. No estamos hablando de medicamentos nada más. No estamos hablando. Hay un poder que viene de Dios que toca el cuerpo del enfermo y el yugo de enfermedad se rompe. Yo creo que era parte de lo que Jesús estaba anunciando, dando esperanza. Trayendo esperanza. Y en la para gente. esperanza crece bien la fe. La gente necesita primero esperanza. Si estás pasando dificultades, inclusive en situaciones terminales, necesitas esperanza. Para que la fe pueda desarrollarse bien. Es uno de los ingredientes necesarios. La fe es la certeza de lo que se espera. Por eso es que es tan difícil a veces ministrar para las personas enfermas. Y yo tengo mucho admiración por los que visitan hospitales. Porque en ese corto tiempo ellos tienen ese éxito de poder llevar a una persona de un punto de incredulidad tal vez o de desesperación a un punto para recibir. Yo me saco el sombrero por personas así que van a hospitales, que van a hospicios, que van y llevan, y en ese corto tiempo tienen este nivel, vamos a decir así, su llamado está allí, el área donde opera su ministerio, ¿no? Es tan efectivo en ese tan corto periodo de tiempo. ¡Qué bendición! Animamos a las personas a continuar haciéndolo y ciertamente vemos en la palabra de Dios que su poder es real el día de hoy también. Amén. Dice entonces que habían venido allí con el intuito, con la intención de oír, de escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando la palabra es presentada, la fe es producida en los corazones de las personas. Amén. Y sea la situación con que hayan venido, eso pasa a ser segundo plano porque la palabra se toma la prioridad. Y ahora las personas van a llegar a un punto de decir: yo sé que sanaré. Yo sé que el poder de Dios va a tocar mi cuerpo el día de hoy. Amén. Yo sé que puedo levantarme de esta situación porque su poder es real y voy a recibir mi sanidad. Entonces, en una fe así, en una fe viva, el poder puede alcanzar a las personas. Amén. Vamos ahora al libro de Marcos que habíamos mencionado. Marcos capítulo 6. Y Jesús en su ministerio itinerante llega a su tierra de donde él ha sido criado, Nazaret. Verso 1. Y salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Imagínate, después de ver tantos milagros, tantas sanidades, los discípulos están entusiasmados. Vamos ahora a otro lugar. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ellos están ahora contradiciendo o cuestionando el mensaje y la autoridad con que Jesús está haciendo estas cosas. Estaban admirados. No tienen la actitud de recibir, tienen la actitud de criticar. Y es que, como Jesús dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia casa y en su propia familia. ¿No es este el carpintero? Tenían intención de apuntar el dedo. No lo están viendo como el Mesías, lo están viendo como un simple carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José y de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesús tenía hermanos, medios hermanos y medias hermanas. Y se escandalizaban. ¿Qué dice? Se escandalizaban de él.
Mira que el ministerio de Jesús sigue vigente, el poder de Dios está allí para sanar y sigue trayendo el mismo mensaje que ha traído sanidades en otros lugares. Pero ahora la actitud de estas personas es de crítica, de resistencia, y es que a veces el orgullo, ¿no? Dice, no, sí, ¿por qué Dios tiene que usarlo a él? Y verso 5, por causa de la actitud de estas personas, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, Wow. salvo que sanó a unos pocos Y era Jesús, ¿ah? enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Interesante, ponía las manos. Aún así, Jesús no se acobardaba y aún así él actuaba en la palabra, creyendo, él tenía la posición de fe, ¿no? Por lo menos yo hice mi parte, yo estuve allí creyendo. Y listo para sanar. Antes que nos gane la hora, quiero llamar la atención a que no dice que Jesús no quiso hacer milagros ahí. No sanó a nadie porque no quiso. No hizo milagros porque no quiso. No, no dice eso. Dice que no hizo milagros porque no pudo. No, para Dios todo es posible. ¿Cómo? Nuestro Dios es todopoderoso. ¿Cómo no puede? Puede. Sí. Dios hace lo que Él quiere. Bueno, aquí hay una vaca sagrada que está siendo derribada aquí. En lo que se respecta a creación, a su voluntad, en el tiempo, en sus planes y propósitos, sí, sus planes y propósitos se cumplirán. Pero en hacer algo en la vida de alguien más, allí Dios está limitado por la voluntad de la persona. Y tal vez en los próximos programas podemos volver a este asunto, porque si Dios pudiera hacer lo que Él quiere en contra de la voluntad de las personas, entonces para este tiempo ya todo el mundo sería salvo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra, orando, dando sus diezmos. Inclusive, si Dios hiciera su voluntad en todos, Él estaría haciendo en todos esto mismo. Que todos estén andando en la palabra, que todos estén cuidando, orando, tomando tiempo para orar. Si Dios hiciera su voluntad en todos, entonces, ¿por qué esa será? sería la voluntad, que seamos llenos de su Espíritu Santo. Si es que no tuviera la intervención de la decisión de la persona. Y es que cuando Dios nos creó, nos dio libre albedrío, nos dio derecho de decidir. Por eso es que el día de hoy la salvación está disponible para todos, pero no todos la han aceptado. No porque Dios no tenga poder para salvar, sino porque las personas están rechazando, no están queriendo. Entonces Dios quiere salvar, pero no puede salvarlos porque las personas tienen derecho de elegir, de decidir, y hasta allí llega, vamos a decir así, el poder de Dios en lo que Él puede hacer a estas personas. Pero si hay personas dispuestas y abiertas y decir, Señor, haz tu voluntad en mi vida, ciertamente Dios podrá hacer su voluntad. Lo mismo con sanidad. Esto es. Dios está listo para alcanzar los cuerpos de los enfermos, pero necesita la colaboración de la voluntad de la persona, la decisión. Sí, Señor, yo recibo tu poder, yo recibo sanidad, yo recibo este día la parte que me corresponde de mi salvación. Estamos llegando a la parte final, pero yo creo que usted tiene ese corazón de decir, sí, Señor, alcanza mi hogar, alcanza mi familia, yo tengo mi vida abierta a ti, haz tu obra en mí, yo no me resisto a tu palabra, yo la recibo y te doy la gloria a ti porque tú eres poderoso y yo creo en ti. La próxima semana continuaremos con este apasionante asunto. Y creo yo que la fe se estará levantando en su corazón para que provoque un milagro maravilloso en su vida y en su familia. Entonces, estamos llegando al final del programa, pero usted puede seguir oyendo y alimentándose en la palabra de Dios. También puede encontrarnos por las redes sociales en Facebook y también en YouTube. Y cualquier cosa puede enviar para nosotros un mensaje y nosotros enviamos para usted la palabra, porque yo la grabé y yo la tengo en manos. Amén. Dios les bendiga abundantemente. Hasta el próximo programa.